Bueno, buenas tardes, compañeras y doctora. Les vamos a hablar el día de hoy de melanoma maligno. El equipo está conformado por Delgado Escobar, María Paula, García Valencia, Miguel Ángel y su servidora Pérez Mondragón, Paula Itzel. Y bueno, vamos a tener que el melanoma maligno va a ser una neoplasia que se va a originar en los melanocitos epidérmicos, dérmicos o del epitelio de la mucosa. Este va a afectar en un 90% a la piel, en un 9% a los ojos y en un por ciento a las mucosas. Este pues produce una neoformación pigmentada, plana o exofítica que es curable durante la etapa inicial, pero que sin tratamiento adecuado, pues es de rápido avance y puede llegar a una metástasis linfática hematógena y esto pues es de alta mortalidad. Hablando sobre la epidemiología, en México, los 5 estados con un índice mayor de mortalidad, esto en el 2016 fue con 114 el Estado de México, con 92 la Ciudad de México, Jalisco con 67 y Guanajuato y León con 39. En México ocupa el tercer lugar en cánceres de piel con un 14.1%. Y bueno, el melanoma representa el 4% de tumores malignos de piel y su incidencia ha incrementado en los últimos 25 años a nivel mundial. Pues va a afectar a ambos sexos, pero es un poco más frecuente en mujeres. Esto se va a registrar entre los 20 y 60 años de edad en un promedio de 52. También hay un predominio entre los 30 y 40 años y entre los 60 y 70 años. Y alrededor del 25% de los casos ocurre antes de los 40 años de edad. En su ubicación, pues es más frecuente en el varón en lo que es el tronco y en la mujer en las extremidades. Entre sus factores de riesgo vamos a tener 5 principales, que es la edad y el género. Esto, como les decía, pues tiene un poco más de predominio en las mujeres y pues en una edad de los 55.8 años, en una media de 57. Aquí en hábito constitucional, pues en piel blanca, cabello rubio rojo, ojos azules y en presencia de pecas. Aquí les puse una tablita donde viene como el riesgo relativo y el rango dependiendo del color de cabello, el color de ojos y las pecas. Otro factor de riesgo pues va a ser la exposición al sol o a la radiación UV. Aquí pues la evidencia señala que la exposición solar causa el melanoma y esto pues es en población blanca. Esta va a tener un alto índice a la radiación UV y pues por ende va a aumentar el riesgo. También es mayor en personas con sensibilidad a la exposición solar y quienes tienen también los tipos de piel Fitzpatrick del 1 al 3. Y con respecto a la historia familiar, pues esta se encuentra entre el 8 y 12% que tienen una historia familiar de enfermedad. El riesgo relativo va a ser de 2.3 pacientes y entre ellos pues 5 van a estar afectados. Y estos con historias de melanoma, en especial los que son nevos atípicos o también llamados síndrome de nevo displásico. Y también vamos a tener lo que es el xeroderma pigmentoso. Esto es principalmente a carcinomas vasocelulares y epidermoides. También tienen un riesgo mayor para desarrollar lo que es el melanoma. Bueno, hablando con respecto a la fisiopatología, podemos tener en mente que, bueno, principalmente el melanoma
no se conoce con exactitud o con precisión cuál es el origen, o incluso tampoco se conoce si hay una intervención genética, incluso pocas veces ambiental, que puede comenzar con los melanocitos de la epidermis. Sin embargo, bueno, también de la dermis o del epitelio de las mucosas. Sin embargo, bueno, en el libro nos marca que sí tiene que ver mucho los antecedentes heredofamiliares. Esto consiste alrededor del 8 al 12%. Y también, bueno, con personas que tengan una alteración en la relación sí, que tengan una alteración prácticamente del antígeno a nivel del genoma humano en la región HLA1 y también, bueno, a nivel del cromosoma 9p, 16q26. Sin embargo, también en el libro nos habla de que muchas veces, bueno, la fisiopatología también entra el gen supresor tumoral, el CDK2NA, que este es el encargado, más bien, o su funcionalidad de este gen, es codificar dos supresores tumorales, el P16 y el INK4. Sin embargo, al tener una alteración en esto, estos son los que van a codificar una proteína que va a inhibir a las sinasas. Y también, bueno, existen otros dos tipos de mutaciones a nivel celular, como el BARF. Cumple un papel muy importante porque lo que va a hacer es que va a ser un protoncogen que va a activar a los MAC y pues a su vez también lo que va a pasar aquí es de que, bueno, a nivel celular en los melanocitos vamos a tener los receptores de melatocortinina 1, también conocidos como MC1R. Y pues bueno, prácticamente en estos son los que principalmente se ven alterados para que los melanocitos comiencen a proliferar y comience la alteración a nivel celular, bueno, a nivel de la epidermis. La siguiente, por favor. Bueno, el libro también nos habla de que, bueno, también hay una relación con una exposición frecuente a los rayos solares, como lo habían comentado anteriormente. Si recordemos, bueno, la radiación solar, eh, con base al tiempo que se ha hecho investigación y con lo que varios doctores, bueno, en dermatología nos estuvieron explicando, prácticamente, bueno, es el primer factor de riesgo que puede desencadenar lo que viene siendo el cáncer bueno, el melanoma, perdón, a nivel de piel. Sin embargo, otros factores también podrían ser, como lo había comentado anteriormente, los antecedentes heredofamiliares, el síndrome de Nevo displásico familiar o propiamente el cáncer de piel. La siguiente. Ok, por otra parte, bueno, se ha demostrado que en estudios in vitro los melanocitos van a producir de forma soluble una molécula que va a tener una finalidad de tipo adherente intercelular, conocida como ICAM1. Esta, perdón, esta molécula lo que va a hacer, pues, es que esta va a inhibir la citotoxicidad, que esta va a estar mediada por la cual va a permitir a las células tumorales escaparse de lo que viene siendo la fagocitosis. Y entonces, bueno, aquí es como, bueno, como podemos ver en esta imagen, cómo es que se anclan estas dos proteínas y sirven como adherencia. Entonces, estas a su vez van a inhibir a las células tumorales y pues van a poder, pues sí, van a ser como de escape para ellas mismas. La siguiente, por favor. Una vez que ya conocemos la fisiopatología de lo que viene siendo el melanoma, eh, nosotros en el libro y en diferentes tipos de artículos encontramos varias estadificaciones, lo cual nos va a ayudar a podernos centrar o en dónde es que podemos estar, pues sí, vaya, dónde podemos estar actualmente, pues con base a esta estadificación. Primero, encontramos que la clasificación se va a diferenciar, depende el grosor, también se puede diferenciar, depende a que si, bueno, es el melanoma mide más de 1 o menos de 1 milímetro.
Y aquí es cuando se va a subdividir en dos, en T1A y T1B. También dentro de esta clasificación tenemos que si el melanoma mide de menos de 0.8 milímetros y principalmente si no tiene ulceración. Esto es muy importante porque, bueno, más adelante les voy a explicar a qué se basa esta estadificación. Sin embargo, en esta misma tabla nos va a identificar la estadificación con respecto a T1B, T2 y T3. Pero aquí, bueno, ya se va más, se está basando más a que si el melanoma va a medir entre más de 1 y 2 milímetros y si no va a presentar una ulceración o incluso también si la llega a presentar. En el caso de que mida más de 2 milímetros, lo podemos catalogar como un estadio T2 y si no presenta la ulceración, pues va a ser T2A. En el caso de que la llegue a presentar, lo vamos a clasificar como T2B. A diferencia del T3, aquí es cuando el melanoma va a medir entre más de 2 y 4 milímetros y si no presenta ulceración, nuevamente se va a quedar en 3A y si presenta la ulceración se va a clasificar como 3B. Sin embargo, ya a diferencia del T4, aquí es cuando el melanoma ya va a medir más de 4 milímetros y nuevamente, si no va a presentar una ulceración, lo vamos a clasificar, perdón, en TA y si la presenta, pues va a ser en TB. Prácticamente aquí en esta estadificación nos va a determinar que la letra B es si va a presentar o no va a presentar la ulceración. En la siguiente imagen, por favor. Aquí, esta imagen la sacamos de un libro, sin embargo, la estadificación es muy similar, nada más que aquí le metieron las unidades N0, N1 y N3. Aquí prácticamente, bueno, se va a encargar si ya hay al número de ganglios afectados, en este caso, si ya llegó, pues a los ganglios, ya lo vamos a poder, estadificar como T1, T2, 3A o T4, T4, perdón, y también, por lo que entendí, es sumarle el N1, N2 o N3, dependiendo si hay una alteración o no a nivel de ganglios. Y también con respecto a la localización, si ya hay metástasis o no hay metástasis a distancia, nosotros lo podemos catalogar como M0. En este caso, si hay metástasis a distancia de piel y tejido subcutáneo, incluso ganglios, lo podemos estadificar como M1A. En este caso, bueno, si es en otra región, si la metástasis pues ya llegó a pulmón, lo podemos estadificar como M1B. Y a diferencia del M1C, es que, bueno, aquí ya la metástasis, pues ya es en cualquier otra víscera y también en cualquier metástasis a distancia. Entonces, bueno, estas son las dos clasificaciones que nosotros encontramos, nada más para que, bueno, las tengan en cuenta. La siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre su cuadro clínico. Estas son lesiones que va a presentar y va a afectar principalmente a la piel en un 90%, a los ojos en un 9% y también puede afectar a las mucosas en 1%. Hay que tener en cuenta que predomina en la espalda, en las piernas y en las regiones subunguiales. Y en México afecta principalmente a las extremidades inferiores en un 50%, principalmente en el pie, que alcanzaría hasta el 43% de los casos, y también puede afectar a lo que sería la cabeza en un 23%, al tronco en un 13% y extremidades superiores en un 12%. Y también puede afectar lo que sería el cuello en un 2%. El melanoma se va a caracterizar por una tumoración que va a ser pigmentada. Tiene color variado, puede ser de un café oscuro a un color negro y incluso puede presentar una pequeña salida de pigmentación hacia la piel que se encuentra alrededor de el melanoma. Además de que va a presentar bordes irregulares y bueno, el tamaño del melanoma puede variar de algunos milímetros e incluso puede llegar a medir algunos centímetros. Y bueno, el melanoma en general
En un principio se va a presentar como una lesión con una superficie lisa y después esta se va a ulcerar e incluso puede llegar a cubrirse con lo que serían las costras mielocérico-sanguíneas. Y bueno, además de que el melanoma es de una evolución más rápida, es de una forma progresiva y tiene una gran tendencia a que se lleve a cabo una metástasis, ya sea a vías linfáticas, a los ganglios o también a los tejidos vecinos, o también puede diseminarse por vía hematógena hacia las vísceras, principalmente a lo que sería el pulmón y el hígado. Y bueno, aquí tenemos una división de lo que sería el melanoma y vemos aquí lo que sería el léntigo maligno, también es conocido como peca melanótica de Hutchinson. Y bueno, en esta puede llegar a evolucionar a lo que sería el melanoma léntigo maligno. Y esto va a constituir nada más el 10% de los melanomas. Es considerado uno de los menos agresivos y tiende a aparecer en personas que son de 10 a 20 años y normalmente también se puede presentar después del sexto decenio de la vida. Este melanoma se va a presentar principalmente en zonas que son expuestas al sol, es decir, que tienen la piel con fotodaño principalmente, lo que sería en la cara, lo que serían las mejillas, también puede ser el cuello y también incluso este melanoma puede afectar lo que serían las mucosas. Este melanoma se va a caracterizar por una lesión plana, va a tener un color café oscuro y puede llegar a crecer con lentitud hasta llegar hasta los 7 centímetros en promedio. Y bueno, después de puede tener algunas elevaciones oscuras y también puede presentar ulceraciones. La que sigue, después vemos aquí lo que sería el melanoma de extensión superficial. Este va a constituir lo que sería del 40 al 50% de todos los melanomas. Y este se va a presentar principalmente en el cuarto y quinto decenio de la vida. Es más común en hombres que se presente en espalda y en las mujeres que se presente en las piernas. Este se caracteriza por una lesión que mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro. Esta lesión va a ser plana o puede ser también un poco infiltrada. A menudo esta tiene unos bordes irregulares, también una pigmentación irregular. Y bueno, esta tiene un color café rojizo, también puede ser un azul grisáceo o negro. Y bueno, también puede ser en ocasiones múltiples lesiones. Después tenemos lo que sería el melanoma nodular. Esta es considerada la forma más agresiva y representa lo que sería del 10 al 20% de todos los melanomas. Esta por lo general va a ocurrir lo que sería en el quinto y sexto decenios de la vida y va a predominar principalmente en hombres en el tronco. Y bueno, estas lesiones que van a aparecer en este melanoma se presentan como una tumoración semiesférica, va a tener un aspecto nodular y estas van a medir más de 6 milímetros. Tienen un color café o azul oscuro o también pueden tener un color negro. Esta va a tener una superficie lisa e incluso también puede tener ulceraciones. Esta también va a presentar los bordes irregulares y normalmente es más frecuente que se presente en la piel normal. Sana. Y bueno, después, la que sigue, por favor. Tenemos lo que sería el melanoma acral lentiginoso. Este se va a observar más comúnmente en personas que son de raza negra en un 60%, en asiáticos en un 29%, pero también se puede presentar en personas mestizas. De hecho, esta es la forma más frecuente en México
y afecta principalmente lo que serían las palmas de las manos y las plantas de los pies y también lo que serían los falanges distales y incluso puede presentarse más en lo que sería el dedo gordo y también en el dedo pulgar. Y bueno, este también se va a acompañar principalmente por distrofia ungueal. Y bueno, este va a predecir algunas manchas, estas van a estar pigmentadas de forma irregular y va a tener un crecimiento radial. También va a tener lo que sería la pigmentación en el pliegue ungueal. Esto es lo que se conoce como el signo de Hutchinson. Y después tenemos lo que sería el melanoma de las mucosas. Este va a presentar se va a presentar principalmente en lo que sería en el paladar, en la mucosa gingival, y principalmente va a aparecer como una lesión pigmentada y también puede aparecer lo que sería en la conjuntiva, también puede aparecer en la lesión intranasal, también puede ser genital o incluso anorrectal. La que sigue, por favor. De hecho, doctora, de lo que está usted comentando, eso es muy importante, porque estos melanomas son llamados los melanomas ocultos. Normalmente el melanoma se va a producir o se va a generar en las zonas que se exponen al sol, que es cara, el cuello, la base del escote, los antebrazos, lo que más pues, nos exponemos al sol. Pero hay lugares donde no hay exposición al sol, ¿sí? Como son los espacios interdigitales, sobre todo en los pies, las palmas de las manos, las plantas de los pies, el cuero cabelludo, los genitales y la región ocular. Hay melanoma de región ocular y estos son melanomas ocultos, o sea, son melanomas de los lugares donde normalmente no nos vamos a revisar. Por eso es muy importante cuando se tienen eh, lunares en zonas ocultas o pocas expuestas al sol. Algunos libros recomiendan llevar a resección estos lunares que nosotros no podemos vigilar. ¿Por qué? Porque pues obviamente son riesgo para que puedas tener un melanoma y como las personas normalmente piensan que son zonas expuestas y si un lunar crece, pues realmente no se percatan. Otro lugar muy importante es a nivel, como usted bien lo dijo, en el dedo gordo del pie, en el primer ortejo, pero a nivel de lo que es la uña, melanoma ungueal. Y muchas veces lo confunden los pacientes con que yo me golpeé, me di un trauma, no me fijé, me golpeé, se va poniendo oscuro, 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 empieza a ulcerar el borde irregular, la uña empieza pues a tener secreción seromático porque algunos lunares pueden sangrar, entonces piensan todo, pero menos que es un melanoma. ¿Sí? También recuerden que no necesariamente los melanomas van a ser hiperpigmentados. Hay personas que tienen inmunosupresión y hay personas que pueden desarrollar como anticuerpos para los melanocitos y van a generar el melanoma amelánico. ¿Qué significa eso? Que no se pone oscuro. Ahorita las imágenes que nos hicieron el favor de traer, pues ves que son color oscuro, violáceos, incluso rojizos, de bordes irregulares. Normalmente los lunares que son de características redondas, homogéneos, que no crecen, pues esos pues, no nos tenemos que preocupar de los lunares que sí crecen y obviamente los lunares de los lugares ocultos, aunque sea un poco repetitiva. Los melanomas de las mucosas y el melanoma ocular son melanomas muy agresivos. La diseminación del melanoma es vía hematógena, entonces aquí sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque, ¿por qué? Pues obviamente esto viaja a través de la sangre y podemos tener enfermedad a distancia. Sí van a hablar de lo que es el ABC, de lo que es las características de lo que son de los lunares Sí, inusuales. Ah, ok. sí, sí, muchas gracias. Ok, dentro de lo que es
de lo que son los factores de riesgo, obviamente, hablamos también, para redondear un poco, si van a hablar de la mutación del BRAF. Existe mutación del BRAF, de hecho, este es lo que nosotros vamos a solicitar, sobre todo para el melanoma metastásico. ¿Por qué? Porque tenemos tratamiento para esto. Y la mutación del BRAF la vamos a ver, o cambio genético, en un 50% de los pacientes. El NRAS también la vamos a ver en un 10% a 20% de la mutación del KIT, y la mutación del factor de necrosis tumoral tipo 1, que va entre el 10 al 15% de los pacientes. Y también dentro de lo que son de lo que hablaron sus compañeros de inicio de las presentaciones de origen hereditario, aparte de estas mutaciones, obviamente hay, pues obviamente uno de los tumores que hay algo que se llama serodermia pigmentosa. Este tipo de lesiones son obviamente afecciones genéticas hereditarias. El retinoblastoma, de lo que nosotros llamamos el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Wegener. El cáncer de mama ovario tiene mutación del BRCA, cuando hay mutación del BRCA, y esta mutación del BRCA en algunos pacientes puede haber riesgo, no es un 100%, pero puede ser estos cambios hereditarios en algunos pacientes pueden llegar a presentar melanoma, y obviamente, como dijeron ustedes, como aumenta la edad, vamos a tener riesgo de desarrollar melanoma. El mayor riesgo de presentar el melanoma, obviamente la edad es entre los 50 años. En la infancia, obviamente nosotros tenemos lunares y podemos tener lunares nuevos hasta los 40 años. Se dice que después de los 40 años nosotros ya no vamos a tener, entre comillas, lunares nuevos. Y si un lunar aumenta en tamaño o cambia en morfología, como lo van a decir un poquito más adelante, es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencia adquirida. Los pacientes con inmunodeficiencia adquirida tienen inmunidad abatida, y ellos también tienen un poquito más riesgo de desarrollar melanoma maligno. Y hay algo que se llama sarcoma de Kaposi, que es muy común en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De hecho, la incidencia del sarcoma de Kaposi incrementó. El sarcoma de Kaposi morfológicamente es muy parecido al melanoma. Entonces, esto es muy importante porque obviamente el sarcoma de Kaposi va en tubo digestivo de lo que es cavidad oral hasta la región anal y en la piel. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales en ese tipo de pacientes es esto, el sarcoma de Kaposi. Sigan, doctores, por favor. Ok. Para su diagnóstico se va a llevar principalmente por lo que sería la clínica, las características de la lesión. También puede ser si se encuentran adenopatías, ya sea por un ecocardiograma o también si los palpamos. Y bueno, su diagnóstico se da principalmente por lo que sería una biopsia. En caso de que sea un melanoma in situ, se va a tomar lo que sería referentemente hasta 0.5 centímetros de diámetro alrededor, y en un melanoma maligno se va a tomar lo que sería hasta 1 centímetro o 2 centímetros alrededor. Bueno, también se puede utilizar lo que sería una tomografía computarizada para ver, principalmente ver si hay metástasis o si no presenta una metástasis. También otras partes de su diagnóstico son que hay diferentes clasificaciones, como la clasificación de Clark, y bueno, esta se usa para evaluar el nivel de invasión. Tiene 5 niveles y nos indica desde en qué nivel está esa invasión. Por ejemplo, en el nivel 1 está intraepidérmico, en el nivel 2 está hasta la dermis papilar, en el nivel 3 en la dermis papilar completa, en nivel 4 hasta la dermis reticular y en el nivel 5 hasta el tejido celular subcutáneo. Pero hoy en día también se utiliza lo que sería
también la clasificación de Bauschlow, y esta la divide también en 5 estadios, o bueno, 5 grupos, perdón, y bueno, nos dice que los grupos que son menores de 0.76 milímetros tienen una supervivencia hasta el 96%, también los que tienen de 0.77 hasta lo que sería 1.49 milímetros van a tener una supervivencia hasta del 87%, de los que tienen de 1.5 a 2.49 milímetros van a tener una supervivencia del 75%, y también van a los que tienen de 0.5 a lo que sería de 3.99 milímetros van a tener una supervivencia hasta el del 66%, y ya los que tienen mayor a lo que serían los 4 milímetros pueden tener una supervivencia hasta del 47%. Esta clasificación es de Breslow, doctora. Es el CLAD y el Breslow. Sí, perdón. No se preocupe. Bien, aquí para identificar lo que sería los signos de malignidad, lo que sería principalmente en lunares, vemos aquí 2 hileras, una donde tenemos lo que sería lo normal, y abajo, en la parte de abajo, tenemos lo que ya sería parte del melanoma. Y bueno, tenemos estas características que son en A, asimetría, B, el borde, C, color, D, diámetro, y E, evolución. Vemos que en la primera columna es donde está simetría, en la parte normal es completamente simétrico, en la parte de abajo donde dice melanoma, vemos que si lo dividimos a la mitad es completamente diferente a la otra mitad. Después en la columna B vemos que en el borde, en la parte normal, vamos a ver que presenta unos bordes lisos, es regular, y en la parte de abajo, lo que sería ya una lesión maligna, se podría decir, tiene bordes irregulares, van a estar mal definidos e incluso puede ser escalonados. Y bueno, después en el color. En el color vemos en la columna que en la parte de arriba el color es más uniforme, no presenta varios colores, al contrario de lo de abajo, que en el melanoma van a presentar muchos colores, y estos pues no son uniformes. En su diámetro, vemos que en el diámetro es más normal si presenta menos de 6 milímetros, pero es considerado normal cuando ya sobrepasa esos 6 milímetros. Y con respecto a su evolución, también tenemos que ver en su evolución que el lunar permanezca siempre igual, se podría decir, y ya sería considerado maligno si presenta cambios, ya sea en el tamaño o también en el color. La que sigue, por favor. Sí, esto es muy importante, eso no se les debe olvidar nunca. ¿Por qué? Porque igual cuando los pacientes los van a ver, pues van, porque es que este lunar me está creciendo. Entonces, realmente los pacientes sí, obviamente tú sabes qué lunares tienes y qué lunares pueden cambiar en cuanto a su morfología. Y esto es muy importante. Cuando un paciente les diga, oye, es que este lunar me está creciendo, se puso de mayor color, se puso de menor color, sobre todo aquellos lunares que no son hiperpigmentados. Estos a veces no suelen darles a los médicos como esa alerta de que puede ser un melanoma. ¿Por qué? Porque pues, normalmente nosotros sabemos que el melanoma es de color oscuro, pero muchas veces puede haber áreas blancas, áreas grises, áreas rojas o incluso como un negro azulado. Así como cuando las personas se tatúan y van perdiendo el color del tatuaje,
Así son las características de estos lunares, pero obviamente el borde es un poquito más elevado, son asimétricos, pueden ser desdentados, o sea, hacia su alrededor como si estuviera deshilachado. Entonces, todos estos lunares, a veces estos lunares toman como un aspecto verrucoso, como si fuera una verruga. Esos hay que tener mucho cuidado. ¿Pueden seguir, doctores? Sí, gracias. Bueno, aquí para su tratamiento, bueno, es principalmente quirúrgico porque este va a ofrecer la única posibilidad de curación y esto va a depender también de el tipo de extensión, de la variedad clínica y también del espesor dado por la que sería la escala de Breslow. Y vemos aquí que en lo que sería, nos divide en melanoma in situ, que se va a preferir lo que sería una biopsia escisional que va a abarcar del 0.5 al centímetro y después tenemos a lo que sería el melanoma maligno. Aquí nos los divide ya en la que sería la escala de Breslow. Si es menor a 1 milímetro, se va a cubrir lo que sería hasta 1 centímetro alrededor. En la escala de Breslow, si es mayor o igual a 1 milímetro, ya se va a alcanzar hasta lo que sería 1 o 2 centímetros alrededor de, pero también tenemos que ver si hay una metástasis linfática. Y bueno, en caso de que sí haya una metástasis, se va a llevar a cabo lo que sería una linfadenectomía y se va a dar un tratamiento adyuvante con lo que sería el interferón. Y también, si no hay una metástasis linfática, se va a llevar a cabo lo que sería un mapeo eh, para ver lo del ganglio centinela, a ver si no hay una pequeña diseminación alrededor de la lesión. En caso de que no haya, pues ya solamente con retirarlo, pues ya es más que suficiente, pero si no, se va a tener que hacer lo que sería una linfadenectomía más el interferón. Además de que en los dos casos, aún así después de retirarlo, se tienen que llevar a cabo revisiones periódicas para que no haya más lesiones, que no haya habido una metástasis. Y también en caso de que haya habido una metástasis, también se puede dar una radioterapia, que también sería un tratamiento adyuvante. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar con el pronóstico. Principalmente, y como lo había comentado mi compañera Paula, va a depender de las clasificaciones clínicas por etapas y sobre todo del grosor histopatológico. Lo más importante, bueno, va a ser el índice de Breslow, como podemos ver en la imagen, y también el índice de nivel de Clark, que esto es como lo va a subdividir en 5 subtipos. En primer lugar, bueno, si es intraepidérmica, nivel 2 si es hasta la epidermis papilar, en el nivel 3 si es toda la dermis papilar, en el nivel 4 si llega hasta la dermis reticular, y pues ya en un nivel 5 podemos determinarlo si es hasta una hipodermis. La OMS lo clasifica como 3 grados, principalmente en bajo riesgo si el melanoma es delgado o in situ, menor a 1 milímetro de profundidad. Riesgo medio, de 1 a 2 milímetros de grosor, con riesgo de metástasis ganglionar, y de alto riesgo si es mayor a 4 milímetros de grosor. La siguiente. Como tal, la supervivencia, bueno, va a ser de 5 años ante melanomas delgados, melanomas delgados alrededor del 95%. Va a ir disminuyendo este porcentaje si en este caso va a ser intermedio, va a equivaler al 72.6%, y si estamos hablando ya de un melanoma grueso, la prevalencia disminuye hasta un 48%. La siguiente, por favor.
Bueno, en su prevención, pues hay que evitar lo que son las camas de bronceado y las lámparas de sol, ya que pues estas emiten rayos UV que pueden ocasionar daños a la piel a largo plazo, más si pues han utilizado las camas antes de los 30 años de edad. También, pues como comentaban, es prestar atención a los lunares anormales y pues seguir lo que es el ABCDE para pues poder acudir a tiempo al médico. Y pues otra, y que es como de las más importantes, pues es el uso de bloqueador solar diario con su reaplicación cada 4 horas, 2 dedos. Y bueno, ya como conclusión, pues el melanoma maligno, a pesar de que ocupa el tercer lugar de los cánceres de piel en México, pues este no va a dejar de ser preocupante, ya que la alteración se llega a presentar a nivel celular, siendo muchas veces desencadenado por factores de riesgo, y pues estos afectan a los melanocitos epidérmicos, dérmicos y del epitelio de la mucosa. Esto pues no importa el sexo, ya que puede ser grave dependiendo el estadio en el que se encuentre. Es indispensable ante cualquier anormalidad tratarlo lo antes posible, sin olvidar el uso preventivo, usando correctamente el protector solar diario, reaplicando para múltiples alteraciones que suframos día a día al estar expuestos a la luz solar o a los rayos UV. Y bueno, por último, les colocamos el Día Mundial del Melanoma, que es el 23 de mayo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. También dentro de la prevención, obviamente es importante todo lo que dijeron, pero es importante también aclarar que la exposición, hay que evitar la exposición al sol entre las 10 y las 4 de la tarde. ¿Sí? Eso es muy importante y obviamente cuando sales a la exposición, cuando vas tú a exponerte al sol, tienes que ponerte mínimo media hora antes el protector solar y que la mayoría de los protectores pues, que tenemos en la actualidad pues tienen más del 50% de protección, que sea más del 50% para que se pueda tener una adecuada protección. ¿Sí? Y obviamente tratar de que todos los lunares que tengamos en cuero cabelludo, que se tengan en los dedos, las lesiones interdigitales, que hay que vigilarlas muy bien, si es posible quitarlas, pues quitarla. Cuando se presentan este tipo de lesiones en las partes ocultas de la piel, pues poner muchísima atención en ellas, sobre todo en el borde de lo que es el melanoma unguial y en el melanoma uveal. Es un tumor poco frecuente, pero sí hay que pensar que sí podemos tener melanoma en estos sitios, ¿ok? En cuanto al tratamiento, pues obviamente es la resección de los lunares, pero hay algo muy importante que hacen los cirujanos, hacen algo que se llama ganglio centinela. Cuando es un cáncer in situ, pues obviamente es con la resección de toda la lesión, pues un margen igual el margen aquí pues no es tan importante, hasta con 0.5 milímetros. ¿Por qué? Porque es un cáncer in situ. Recuerden que el cáncer in situ no rebasa la membrana basal. Sin embargo, los tumores o los melanomas que son invasores, pues lo mínimo que dan los cirujanos son 1 centímetro de diámetro. Pero antes de llevar a resección, hacen lo que es del ganglio centinela, colocan azul patente y van a buscar entre el primero y segundo relevo ganglionar. Por ejemplo, cuando son lesiones a nivel de la región de melanoma ungueal, ellos van a colocar el azul patente alrededor, obviamente, de la lesión y van a buscar en los ganglios poplitos y después van a la región inguinal. Y donde pinte este azul, obviamente, se tiene que hacer la disección ganglionar y estamos hablando que ya no es un N0, ya es un N1 o es un N2. También es muy importante, cuando salen lesiones muy grandes,
buscar las lesiones en tránsito, ¿sí? Las lesiones en tránsito de los melanomas van a aparecer las que son en donde está la lesión y el primer relevo ganglionar. A esas lesiones que se llaman en tránsito se llaman melánides y obviamente son lesiones oscuras, son como bordes elevados y de color oscuro o de color azul, un color como azul grisáceo. Estas se llaman melánides, las lesiones por melanoma son melánides y las lesiones, por ejemplo, en cáncer de mama se llaman cutánides. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que ellos buscan las lesiones en tránsito. Cuando son etapas clínicas 3, obviamente aquí estamos hablando de que la profundidad pues ya es un tamaño importante y aquí lo importante de esto es dar tratamiento adyuvante. En nuestro país ya no hay interferón 2 alfa, eh, lo que anteriormente utilizábamos entre 3 a 5 millones lunes, miércoles y viernes. La literatura nos hablaba o nos habla entre 5 o 10 millones por semana. No lo toleran los pacientes. El interferón da muchos efectos secundarios de fiebre, mialgias, artralgias, sobre todo en algunos pacientes falla hepática. Entonces, realmente aquí es el empleo de adyuvancia con interferón prácticamente no lo usamos. A veces vamos a buscar las mutaciones, sobre todo para enfermedad metastásica, buscamos la mutación del BRAF, la mutación del RAF. Nosotros tenemos que dar lo que son anti-PDL1, que son medicamentos que son actuales. Vamos a buscar los inhibidores de la CTL4, A4, perdón, como es el ipilimumab, que nosotros le llamamos Yervoy, y el ipilimumab, que es un anti-PDL1, que son medicamentos relativamente nuevos y todos ellos van a estar en relación a la estimulación de los linfocitos. ¿Y esto es por qué? Porque dentro de la fisiopatología el melanoma tiene cierta alteración del sistema inmune. Obviamente sabemos que todos los pacientes con cáncer tienen el sistema inmunológico suprimido y el melanoma, el cáncer de riñón, son dos clásicos tumores donde los anti-PDL1, los CTLA4 son los que están más estudiados y en los últimos años son los cuales se ha trabajado y uno de los más importantes en la actualidad es el Keytruda, el que nosotros llamamos el nombre genérico es el pembrolizumab. Desgraciadamente nosotros, para nuestra población, pues, es muy difícil utilizarlo. ¿Por qué? Porque son medicamentos muy, muy caros. El empleo de quimioterapia para los melanomas es poco beneficio. Realmente las respuestas son muy pobres, menos del 15%. Entonces, el tratamiento estándar en la actualidad, sobre todo para melanomas de etapas clínicas 4, o sea, los melanomas metastásicos, pues son la terapia inmune. Ahora, también nosotros tenemos terapia dirigida. Tenemos Dorafenib, que es uno de los medicamentos muy importantes, los inhibidores del MEK, que es uno de los medicamentos que nosotros tenemos en la actualidad, que es el Tramafenib. Entonces, realmente aquí, pues, solamente, obviamente, quiero que los conozcan. Es muy difícil, obviamente, que los lleven, al menos que alguno de ustedes vaya a llevar a hacer oncología. Y hay otro medicamento que también es muy importante, que es las interleucinas. Las interleucinas sí, nosotros la tenemos en nuestro país, pero el tratamiento con interleucinas, el riesgo es de que nos salgan un síndrome que se llama de fuga capilar, sobre todo a nivel pulmonar, y nos van a dar algo que se llama como si fuera un edema agudo pulmonar, sin serlo, pero es por redistribución. Normalmente son dosis muy altas y las interleucinas nosotros prácticamente no las usamos. Entonces, lo que nosotros buscamos son las mutaciones y obviamente para dar el tratamiento. Pero lo importante es que quiero que se lleven es obviamente el ABC, ¿no? El ABCD de lo que es el melanoma, para que ustedes cuando vean un lunar, obviamente, pues enviarlo. Realmente aquí hay algo que es muy importante porque luego lo ven los dermatólogos. Hay dermatólogos que se dicen oncólogos
y que tratan los melanomas. Hay una cirugía que se llama cirugía de Mohs. Esa cirugía consiste en que van como rebanando, como si fueran capas de cebolla y hasta que llegan a la, entre comillas, las partes más profundas de la piel. Pero no son cirugías que nosotros consideramos oncológicas. Lo importante es darle un buen margen y no rebanar y rebanar. ¿Por qué? Porque el médico que ve en los melanomas, el primer médico que lo ve es un factor pronóstico. ¿Por qué? Porque si no hace una adecuada cirugía, porque si no hace ganglio centinela, en la actualidad el estándar de cirugía en el melanoma es el ganglio centinela. Si el médico no hace ganglio centinela y no va a buscar la profundidad adecuada, como vieron, el Clark y el Breslow nos habla de la profundidad, y entre más profundo tengamos el melanoma, mayor riesgo de que esta lesión, pues obviamente se vaya a distancia. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los sitios donde va a ir el melanoma? Pues a pulmón, va a ganglios linfáticos, obvio, va a pulmón y va a hígado. Entonces, incluso hasta sistema nervioso central. El melanoma es muy difícil que vaya a hueso, pero pues obviamente saben que en la medicina no todos los pacientes no se comportan de la misma manera. Entonces es muy importante, pues obviamente vigilar y revisar a estos pacientes en forma continua, y todo aquel paciente que tenga un lunar a nivel de lo que es la región ocular es muy importante vigilarlo, porque aquí estamos hablando del globo ocular, y el globo ocular, pues la cirugía es enucleación. O sea, ¿qué significa eso? Pues quitar el ojo. En el ojo lo que hacen actualmente se pone algo que se llama braquiterapia, se ponen semillas que son muy, muy pequeñitas. En algunos pacientes tienen muy buenos resultados. Obviamente eso se tiene que hacer con muchísimo cuidado y con personas expertas. Aquí yo donde trabajo, aquí lo hace un oftalmólogo muy bueno, con dos radioterapeutas también que tienen muchísima experiencia, y pues yo tengo un melanoma ocular que tenemos prácticamente 2 años en control con el empleo de braquiterapia, pero hay que tener mucho cuidado y obviamente lo tiene que ser gente experta, porque pues obviamente aquí el riesgo es que la pérdida de la vista, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en relación al melanoma? No, doctora. Bueno, entonces yo les pido que si es posible, si pueden ustedes el lunes, para que veamos tanto placas de imagen como características clínicas de las lesiones, para que pues ustedes se lleven como más desde el punto de vista clínico, visión sobre los temas que nosotros hemos visto en la actualidad. Y nos vamos a ver el día viernes de la próxima semana, pues a las 4 de la tarde para el examen. ¿Ok? Sí, doctora, está bien. A las 4, no, sí, a las 4 empezamos la clase, sí, ¿verdad? Ahí se me voltearon los cables. Sí, a las 4. ¿Ok? Sí, está bien, doctor. Ok, sale. Entonces, que tengan buena tarde. Nos vemos el lunes y ya ustedes me dicen la hora, si es en la noche, sin problema. O sea, para que todos estén en casa y podamos ver esto con tranquilidad. ¿Ok? Ok, doctor. Sí, está bien, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego.